Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya tenemos las novedades para comenzar la semana en eFootball. Recuerda, es la última semana de la campaña de clubes brasileños, así que atento porque el próximo jueves ya se viene una nueva campaña probablemente. Pero tengo algunas dudas porque hay un aviso dentro del juego que ahorita vamos a pasar a ver. También tenemos nuevos épicos acompañado de varios jugadores destacados, donde los épicos, mi hermano, qué tremenda locura. Y vamos a arrancar con el bono de inicio de sesión y es todo lo que tenemos. Y tenemos un aviso dentro del juego donde nos dice que no te van a contestar tan rápido los señores. Aparentemente creo yo que se van a ir de vacaciones. Van a empezar a salir rumores de que probablemente este día jueves no va a haber mantenimiento. Yo creo que sí va a haber mantenimiento. A lo mejor Konami lo va a avisar en sus redes sociales. Por eso atento por ahí en mis redes sociales que también te lo voy a compartir. También va a haber otros rumores de que probablemente se va a venir el restablecimiento de jugadores gratis. No se sabe. También vamos a tener una nueva campaña en teoría porque la que está actualmente, la que es de Brasil, se va a terminar, ¿ok? Ya le quedan 2 días 20 horas a la hora que estoy grabando este video. Por lo tanto, se termina y debería llegar una. Ojo, si los señores se van de vacaciones, probablemente las letras de los jugadores, bueno, en este caso tengo la liga brasileña, las letras de los jugadores van a cambiar este día jueves y la próxima semana se van a seguir manteniendo tal cual como salgan este día jueves. En dado caso de que se vayan de vacaciones, si no, todo va a seguir normal, ¿ok? Vamos a la parte de los eventos y tenemos solamente uno, el cual vas a poder conseguir una ficha de habilidad, de posición y de GP, y el otro evento para que te ganes tus 50 moneditas y tus 3 fichas de habilidad. Y ya está, no hay mucho que ver, pero lo que sí está muy interesante, muy god, mi hermano, es esta cajita. Tenemos al Bayern Múnich, el cual viene Mateus, jovencito como de 24 años, Lahm y Van Buiten. Y tienen unas estadísticas, de locuras. Y dentro de esta caja también hay uno que otro interesante, ok, que te podría servir en dado caso de que te salga si es que tú tiraste. Son 150 jugadores, ya te recomiendo que tú tires bajo tu propia responsabilidad. Puedes tener suerte o no. Yo después te subo un videito con aperturas. También vamos a tirar penal de una vez. Lo vamos a tirar a la derecha como siempre porque ahí normalmente funciona. A veces lo tapa pero no siempre. Y yo creo que ya para mañana si metemos el penal pues terminamos esta vuelta y en teoría comenzaríamos la vuelta número 23. Vamos a ver los jugadores, chicos, donde no te voy a poner entrenamiento, simplemente las medias máximas para que tú veas las estadísticas. Este Ederson pensé que iba a venir mejor, ¿ok? ¿Te recuerda que te dije en el video anterior que habíamos tenido un Oblak con una media de 100? Pensé que este también iba a venir rotito, pero bueno, ya sabes. Calabria, para mí este jugador está muy bien para utilizarlo de lateral. Puede quedar defensivamente una locura. La verdad es que si tú lo sacaste, te recomiendo que lo utilices. También tenemos a Zakaria, también puede quedar muy bien ese señor. O sea, si tú no tienes el del pase de partido, yo creo que esta carta también está súper goat. Nuno Méndez, al máster, para que se ría de mí. Ya sabe que yo siempre los entreno a los laterales. Cuando no tienen mucha defensa, los tiendo a entrenar como interiores si tienen habilitada la posición. Yo no lo usaría de lateral ofensivo, al menos que utilice línea de 5 y mucho menos de central, porque no tiene defensa, ¿ok? Igual, para mí va mejor de interior. Tenemos a Bade también, buenos números, mide 1.91. Tiene 23 añitos, defensivamente se ve muy bien. También por acá tenemos a Antonio Silva, el cual también tiene números decentes, ¿ok? No te estoy diciendo que son los más rotos del juego, por supuesto que hay mejores, pero tal vez si no tienes buenos jugadores, tú le podrías dar una oportunidad. Tenemos un lateral ofensivo que bastante rápido, muy buena resistencia, tiene mejor defensa, tiene mejor pase, control regate de Nuno Méndez, aunque Nuno Méndez si lo entrenas bien puede quedar mejor. También por aquí tenemos a Hato, me sorprendió mucho pues tiene 17 años, por ahí hay rumores de que dicen, no, es que Lamine o Cubarsí no pueden salir porque son menores de edad o lo que sea. Tiene 17 años, Hato, atacante extra, mi hermano, y sus números también son muy buenos. Ojito, ahora vamos a pasar con lo bueno, lo rico y lo sabroso. El primer épico es Van Buiten, 1.97, destructor, regularidad firme y ya puesto en plantilla y con busteo y todo el asunto, con un director técnico de 88. Ojo, quiero aclarar ahorita que con Mateus y con Lahm llega a 104. La aplicación te dice 103, pero si tú le das autoasignar y utilizas a Guardiola y a Xabi Alonso del pack que están actualmente disponibles, te llega a 104 si a ti te interesa la media. Yo te recomiendo que no los entrenes conforme a la media. Te recomiendo que lo entrenes conforme a los números que tú quieras que tenga este jugador. De entrada, Van Buiten 101. Y para mí el entrenamiento que le da de autoasignar se me hace bien.
O sea, no le quitaría ni le pondría nada. Yo creo que está bien, a pesar de que el salto tiene 85, pero mide 1.97. Entonces no hay ningún problema. Y solo le pondría dos habilidades. Una de ellas, fundamental, interceptador. Y la otra sería entrada deslizante. Eso es todo. Continuamos con Philippe, la media 98, ya puesto en plantilla y con busteo. Director técnico Guardiola o Xavi te llega a 104. Puede jugar de mediocentro defensivo y también de lateral en ambas bandas. Ve esos números. Son muy buenos, hermano. Son muy buenos. Te voy a dejar esta captura como yo lo entrené porque ya lo saqué. Me gusta así. Así yo lo dejaría sin problema. Con muy buena defensa. Lo puedes utilizar incluso también de mediocentro defensivo. Obvio, acompañado de algún destructor o algún medio escudo, ¿ok? No lo vayas a dejar solito porque no te va a cumplir toda la función. Yo creo que es muy polivalente para las posiciones donde te dice que lo puedes utilizar de lateral o de medio centro defensivo. Y en cuanto a las habilidades, si a ti te gustan los regatitos, aunque yo no se lo pondría, puedes considerar el que es el 2 toques. De ahí en fuera, habilidades de pase se me hace completo, no creo que le haga falta nada. Lo que sí yo le pondría son habilidades de defensa, que sería marcaje y también bloqueador. Eso es todo lo que le pondría. De ahí en fuera, yo creo que no necesita nada más. Finalmente, chicos, el que podría ser el mejor o el segundo mejor o el primero junto con Lam, porque para mí los dos son muy buenos. Tenemos a Mateus de 24 añitos, el cual puede jugar en un montón de posiciones, desde media punta hasta central. Tiene una media de 103, pero si tú le das autoasignar y lo pones con Guardiola o Klopp en tu plantilla, te llega a 104, ¿ok? Con esos directores técnicos. No sé si con el resto, pero con eso sí, con Xabi Alonso y con Guardiola del pack. Este fue el entrenamiento que yo utilicé. Como es un omnipresente, tampoco me cargué mucho lo que es la defensa. Tiene muy buena defensa, por supuesto. Para mí, esta carta es mejor que la de Gerard. Incluso lo dejé con opciones para poderlo utilizar de media punta, para poder aprovechar esa potencia de tiro. Y ves, le puse finalización de 80, tiene buen pase. Sí, tal vez el control, regate y conservación le puedes aumentar tú. Tendrías que sacrificarle defensa para utilizarlo de media punta si tú quieres, ¿ok? Igual en X te compartí un entrenamiento de Jesús Villa que también se me hace bastante interesante, pero a mí me gustó un poco más este, ¿ok? Te lo dejo, es opcional. En cuanto a habilidades, si te gustan los regatitos, quieres ponerle un 2 toques, ok, ahí está una. De finalización para aprovechar esa potencia, la finalización de 80 que le dejé, le pondría tiro de larga distancia y disparo lejano con rosca. Esenciales, ya tiene remate en primer toque, así ya con eso, tiene disparo ascendente, perfecto. De ahí en fuera le pondría un bloqueador para que haga ya el combo fiesta, marcaje, interceptador y bloqueador. Excelente, y es todo, mi hermano. Ya no le pondría nada más. Yo creo que así queda muy bien. Si le quisieras agregar un pase cruzado, pero ya lo dejo a tu decisión. Y esas son todas las novedades para comenzar la semana. Lo más interesante es la caja en cuanto a eventos y todo eso. Te repito, es la última semana de la campaña actual. El día jueves, en teoría, debería de comenzar una nueva. Hay rumores de que se viene la del séptimo aniversario, pero no hay nada confirmado. También me intriga la cuestión del aviso ese de que no te van a poder contestar en 2 semanas. Entonces, eso significa que tal vez se van a ir de vacaciones. Entonces, no tiene sentido poner una campaña de aniversario cuando se van a ir. O sea, ¿me entiendes? Igual, después te subo otro video con más información. En cuanto a los Player of the Week, más tarde te subo las predicciones que hay. ¿Se pueden esperar predicciones de la Champions? Por supuesto que sí. Por lo tanto, yo te recomiendo que si tienes pocas monedas, no te las gastes aquí, a pesar de que esta caja está deliciosa, mi hermano. Yo te recomendaría que te esperaras mínimo hasta el jueves para que salgan los de la Champions y ahí decidas si te las gastas aquí o te las gastas en los de la Champions, que hay más probabilidad de que vengan buenos jugadores y con pocas monedas te salga alguno, ¿ok? Pues nada. Espero que tengas mucha suerte. Déjame en los comentarios si lograste sacar alguno. En mi X te dejé capturas de personas que sacaron con un tiro de 900, con 2 o 3 tiros. O sea, hay personas que tuvieron mucha suerte, pero no todos tenemos esa suerte, ¿ok? Nos vemos a la próxima. ¿Se apagó? Nos vemos a la próxima. Que tengas un excelente inicio de semana. Hasta luego. Bye, bye, bye.